Buenas tardes. ¿Qué tal? Ya es estamos? viernes. Rodrigo Garcinuño, buenas tardes y buenas tardes a todo el mundo que nos esté viendo en estos momentos en las 7 de Castilla y León. En directo nos encontramos. Muchísimos contenidos hoy, como siempre, en A Vivir Bien hasta las 2:30. Un programazo que tenemos preparado para todos ustedes, en el que vamos a hablar de muchas cosas, entre otras, del café. ¿Es bueno o es malo el café? Es buenísimo el café. Yo creo que en es su bueno. justa medida, como todo. Pues si no, que os lo diga Rodrigo ahora Claro, mismo. bueno, pues por ejemplo, puede ayudar a o frenar un poco lo que es la diabetes B. Puede también frenar el Parkinson. Puede reducir el riesgo de Alzheimer también. Y además contiene 4 veces más beneficios que otras bebidas naturales, también antioxidantes, y puede influir en el retraso del envejecimiento. También es bueno para la depresión. Es muy bueno que todos aquellos que tengan estos síntomas tomen café porque es un energético natural. Ayuda a estar alerta y también estar activo, pero siempre, ya lo he dicho al principio, tomándolo en pequeñas dosis, no muchos cafés, que si no luego estás un poco alterado también. Eso es, la historia del café, que es además muy curiosa. ¿Sabes cómo se descubrió el café? ¿Cómo se descubrió el café? Un pastor que iba con sus cabras y vio que sus cabras pues producía la planta y el café un efecto energético natural, así que así se descubrió el café. Vamos a hablar de ello y largo y tendido en A Vivir Bien, pero ya saben, estamos en directo para toda Castilla y León y queremos que ustedes participen con nosotros a través de un número de teléfono. Número de teléfono 983 40 93 98. O nos mandan un correo a una dirección muy facilita, vivirbien@rtvcyl.es. Anímense a participar con nosotros. Exacto, enseguida estamos en directo porque hoy es, mañana es el día de la voz. Eso y queremos hablar con una foniatra, nos lo va a contar Blanca, pero antes... Vamos a ver el sumario y continuamos. Hasta ahora. Viernes 15 de abril nos preparamos para el fin de semana afinando nuestras cuerdas vocales. Mañana celebramos el Día Mundial de la Voz. ¿La cuidamos como debemos? Un foniatra nos lo explicará hoy. Y si hace unos días celebrábamos el aniversario del primer viaje al espacio, hoy de ello nos hablará nuestro científico. Miguel Ángel Sabadell nos descubre los secretos del universo. Con leche, cortado o solo, de cualquier manera nos encanta. El café es uno de los productos más consumidos en el mundo entero, pero como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. María José Cau nos dirá cuáles. Y aunque todavía queda más de un mes, nos preparamos ya para las elecciones. Hoy descubrimos en qué consiste el voto accesible. Y además no faltarán nuestras chicas de oro ni los consejos de Mundo Natural. Permanezcan con nosotros porque A Vivir Bien comienza ya mismo. Muy bien, en el sumario ha quedado claro que comenzamos ya mismo y queremos que ustedes participen en directo y si quieren opinar o preguntar algo lo pueden hacer desde ya mismo. Pero antes... Antes nos vamos a ver, Blanca, dónde se encuentra porque mañana es el Día de la Voz y bueno, nos va a contar un poquito más. ¿Dónde estás, Blanca? Hola, Blanca. ¿Nos oyes bien? Ay, no te oímos, Blanca. No te oímos, Blanquita. Bueno. No te oís. Sí, creo que sí que me oís. Ahora sí. ¿Y esto? que estás hablando, claro. Claro, sí que me habríais oído desde el principio si yo hubiera proyectado la voz. Precisamente para que nos demos cuenta de que la voz es algo importantísimo en el ser humano. Me preguntabais que dónde estaba, pues nos hemos venido hasta el centro de Valladolid, a la clínica Fonivoz, para hablar precisamente de eso, de la voz. Y es que mañana se celebra el Día Mundial. Veremos cuáles son las patologías que más nos afectan, veremos también, veis que estamos dentro de una clase donde les están enseñando ejercicios para mejorar, así que de todo eso, todo lo relacionado con la voz, hablamos creo que dentro de muy poquito, compañeros. Una voz muy bonita la que tiene Blanca. Pero hablamos, Blanca. Hablamos, Blanca, eso digo yo, hablamos. Bueno. Sí. Sí, dices, sí. Y claro. Continuamos en A Vivir Bien porque vamos a comenzar, como bien hemos dicho al principio, Rodrigo, hablando del café, de la importancia nutricional que tiene para el organismo. Eso es, yo creo que es beneficioso, pero algún puntito malo tendrá que tener. María José Cao, enfermera especialista en nutrición. Buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Decías que si me había tomado algún café, no, con uno me vale, porque sí que activa, ¿eh? Sí, claro que activa. Bueno, el café es una bebida de las que llamamos aromática o elaborada por infusión, que junto con el té son las dos más utilizadas a nivel mundial, ¿no? La mitad de la población toma café prácticamente a diario y la otra mitad té y a veces las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Una por la mañana, otra por la tarde.
Y tanto el té como el café, pero sobre todo el café, contienen muchísimas sustancias que son solubles y que por lo tanto cuando colocamos en infusión el café en cuestión pasan a ese agua y por lo tanto nosotros las ingerimos cuando tomamos la taza de café. Y esa cantidad de sustancias pueden ser, pues el café puede tener descritas hasta 1000, es decir, que es un aporte importantísimo de sustancias distintas. Claro, entre ellas hay algunas que son nutrientes y otras que no. Lo primero que tendríamos que decir es que el café no tiene ningún nutriente energético, es decir, aporta 0 calorías. Evidentemente, si nosotros no añadimos nada, si le ponemos leche, azúcar o cualquier otra cosa, cambiaría. Pero la infusión de café, 0 calorías. Luego eso ya es un tema muy importante. Y el resto de nutrientes entonces serán micronutrientes, es decir, nutrientes sin contenido energético. Sobre todo alguna vitamina, como la niacina, el café es una estupenda fuente de niacina, que tiene que ver esa vitamina concretamente con el metabolismo, es decir, que además de que no contiene calorías, activa el metabolismo, nos ayuda a gastar más el resto de cosas que podamos ingerir. Y otro nutriente muy importante que tiene el café es el potasio, es una fuente muy importante de potasio. Por lo tanto, se puede considerar que 2 tazas de café aportan prácticamente el 50% de las necesidades de potasio del día. Pues yo ya lo tengo entonces. Le sobra además. Eso en cuanto a sustancias nutritivas, pero es que luego tiene muchas sustancias que no son nutrientes, pero que también tienen mucha importancia a nivel orgánico, ¿no? Entre ellas, desde luego, la más importante sería la cafeína. La cafeína es un alcaloide, una metilsantina, que tiene actividad sobre el sistema nervioso central, actividad demostrada, y actividad que lo que hace es provocar una mayor secreción de adrenalina y por lo tanto activa todo el sistema nervioso y nos hace sentirnos más eufóricos, más contentos, de mejor humor, con ganas de hacer cosas. Y ahí la frase típica de por las mañanas, necesito tomarme un café. Exactamente, sí, para ponerme en acción, ¿no? Entonces eso es cierto, o sea, tiene esa acción y eso es gracias a esa sustancia que llamamos cafeína. Una taza de café, bueno, dependiendo también de la variedad del café y dependiendo de la forma en que lo elaboremos, va a ser distinta la cantidad de cafeína que contiene una taza de café, pero puede tener alrededor de 100 miligramos. Y se dice que lo tolerado al día serían unos 300 miligramos, porque la cafeína, tomamos el café, pasa a la sangre, pero no desaparece rápidamente, puede durar unas 10 o 12 horas. Es decir, que si me tomo una taza y al cabo de 3 o 4 horas me tomo otra y luego otra, voy acumulando cantidad de cafeína. Y llega un momento en que nos pasa eso que es característico, ¿no? Que nos hemos tomado 3 cafés y de repente digo, uy, qué nerviosa estoy como rara, ¿qué me pasa? Y digo, 3 cafés, ¿no? Porque esa cafeína se va acumulando. Aunque sea a lo largo del día. Aunque sea a lo largo del día. Entonces, lo recomendado es un máximo de 300 miligramos diarios. ¿Habría algún inconveniente con la cafeína? Bueno, pues además de vamos antes de hablar de los inconvenientes, además de tener ese efecto, tiene otros que son beneficiosos también. Por ejemplo, la cafeína es un vasodilatador cerebral y eso es bueno, por ejemplo, para evitar las migrañas, el dolor de cabeza. De hecho, la cafeína se utiliza en algunos medicamentos, en algunos analgésicos llevan cafeína añadida, ¿no? ¿Porque cómo actúa? Pues lo que hace es hacer que los pequeños vasos capilares que irrigan el cerebro se dilaten y la circulación sea más fácil. Entonces, cuando se produce una migraña es por vasoconstricción, porque hay zonas del cerebro que no están bien irrigadas. Al tomar café, esa zona se dilata y desaparece el dolor. Y luego tiene otra ventaja también que sería interesante, que es ligeramente diurético. Es decir, nos ayuda a orinar más, a eliminar líquidos. Por lo tanto, tiene la cafeína una serie de ventajas. Inconvenientes. Sube un poco la tensión, por lo tanto en una persona normal no pasa nada, perfecto, pero ojo con tomar mucho café o tomar grandes cantidades de café, una persona que ya parta de una tensión alta, un hipertenso no debería tomar café, o por lo menos mucha cantidad. Y luego, por supuesto, que hay un efecto farmacológico por exceso de la cafeína en cuestión, de la que estamos hablando, que sería ya esa irritabilidad, esa sensación de malestar, esa excesiva euforia que induce cuando nos pasamos de cantidad. Por lo tanto, bueno, pues algún inconveniente. Pero es que además el café tiene muchas otras sustancias, ¿no? Contiene polifenoles, por ejemplo, vosotros lo comentabais antes en la cabecera, y eso es muy importante porque los polifenoles son potentísimos antioxidantes. Y eso tiene que ver pues, con prevenir el envejecimiento celular a nivel general y por lo tanto determinadas enfermedades, como vosotros comentabais, pero sobre todo mantener las células activas más jóvenes, ¿no? Porque elimina los radicales libres que son productos de la respiración celular. Por lo tanto, muy interesante también desde ese punto de vista.
Y luego tendríamos que diferenciar un poco lo que estábamos diciendo al principio de las distintas variedades de café. Tú comentabas que el café lo descubrió un pastor, fue concretamente en Etiopía. Es decir, que todo el café, incluso el que se cultiva ahora en América o en otras zonas de Asia, es de origen etíope. Y solamente hay dos variedades de café. El café es la semilla de un arbusto, que es el cafeto, y hay dos variedades, lo que llamamos variedad arábiga y variedad robusta. La variedad arábiga es la de mayor calidad, es un café que tiene poca cafeína y sin embargo mucho sabor, o sea, da una infusión muy rica de sabor, muy oscura y con poca cafeína. Y luego hay la variedad robusta, que es todo lo contrario, es un café de menor calidad y lo que tiene es mucha más cafeína y sin embargo peor aspecto y peor sabor la infusión. Si nosotros elegimos café, es decir, voy a una tienda de estas de degustación, yo puedo elegir el café de una variedad o de otra, pero lo habitual es que si compro un paquete de café ya envasado de una marca cualquiera, sea una mezcla de las dos variedades. Y luego el café se manufactura. Este mismo pastor etíope que tú contabas, al ver lo que pasaba con sus cabras, cogió las bayas del café y se las llevó a unos monjes que había allí cerca, ¿no? Y entonces estos empezaron a hacer una infusión y aquello sabía fatal, y lo tiraron, ¿no? Y el resto de los granos del café que había llevado el pastor los echaron al fuego porque ya no los querían. Y entonces fue cuando se dieron cuenta que al echarlos al fuego empezaba a oler muy bien. Y dijeron, anda, mira, a lo mejor resulta que hay que hacer algo más antes de hacerlo. Y así se inventó el tostado del café, que es como nosotros lo tomamos. Nosotros no tomamos el café tal cual se produce, sino tostado. Si solo se tuesta sería el café natural y si se tuesta con azúcar sería el café torrefacto. Eso hace también que cambie la infusión. Entonces depende de la variedad, depende de la manufactura y luego depende del modo en que elaboremos el café. No da igual hacer un café por filtrado, las cafeteras aquellas que teníamos antes con los filtros de papel, que iba goteando poquito a poco, que hacer un café express, que se pone una cantidad concreta de café en un bar, por ejemplo, que puede ser entre 7 y 10 gramos, y con eso solo se sacan 30 o 35 centímetros de café. Ahí hay una concentración de sustancias mucho más grandes. Y sobre todo en estos cafés nuevos, en las cápsulas, que ahí la concentración es todavía mayor, porque el café está muy comprimido dentro de la cápsula y la cantidad de agua que pasa es muy pequeña. Entonces ocurre que las sustancias aumentan mucho en dilución. Por eso decíamos antes que no tiene la misma cafeína una taza de café elaborada de una manera que de otra. Los famosos cafés de puchero, ¿no?, que nosotros hacemos en casa. Ahí las sustancias son mucho más ligeras. Hay una cosa, yo no sé si es verdad o no es verdad, a mí en concreto sí me pasa, muchas veces lógicamente me activa el café, pero yo después de tomarme un café puedo dormir tranquilamente. Claro, porque ahí mucha gente no, claro. Sí, eso es tolerancia individual a la acción de la cafeína, ¿no? La cafeína como estimulante pues impide de alguna manera conciliar el sueño. Sin embargo, hay personas que eso no les pasa, ¿no? Sí que les euforiza, pero luego pueden dormir perfectamente. Fijaros que hay algún otro alcaloide que nosotros utilizamos a veces incluso para irnos a dormir, como es la teobromina, que está en el chocolate. A lo mejor nos tomamos una taza de colacao o de cacao con leche antes de irnos a acostar y es un alcaloide parecido, sin embargo no tiene ese mismo efecto. Por lo tanto también hay un poco de psicógeno, ¿no? El café me quita el sueño. A lo mejor no es el café, es que estás preocupado por alguna cosa y sin embargo otras personas tomando café duermen perfectamente. La industria nos ofrece la posibilidad también de tomar café descafeinado, es decir, eliminar la cafeína. De sobre, de máquina. Claro, que eso se hace por un método químico que lo que hace es captar la cafeína formando unas sales y desaparece, ¿no? Y por lo tanto un café descafeinado tiene, pues yo qué sé, un 0,1% de cafeína frente al 2,5% que puede tener el café normal. O sea, prácticamente nada, ¿no? Luego en la infusión no queda prácticamente nada. Los cafés solubles que decíamos, tanto normales como descafeinados, tienen más cafeína que el café que nosotros podemos hacer con grano de café o con café molido, porque está sometido a un proceso de liofilización que lo que hace también es concentrar las sustancias. Entonces, menos café, o sea, menos cafeína en el café hecho con café normal que los solubles, y también menos cafeína en el descafeinado de máquina, que tú decías, que en el descafeinado de sobre. Claro. Por eso es interesante que también lo sepamos. Bueno, podríamos seguir hablando del café, María José, yo creo que todo el programa, tiempo. ¿Verdad? Sí, la verdad es que también beneficia a esas personas que sufren alergias, a las personas que tienen algún tipo de depresión. Claro, como estimulante y como antioxidante. Yo quiero dar, antes de despedir, un remedio natural. Mira, me voy a poner yo como Celia Izaskun, además ahora que se acerca el verano y llegan los mosquitos y los insectos, para aliviar las picaduras y las mordeduras
picaduras de los insectos. Y también para bajar el efecto de los moratones pueden coger un puñado de café, lo envuelven en una gasa mojada y se lo envuelven en la zona donde tengan esa picadura o ese moratón. Dejan secar el café y se lo quitan y alivia muchísimo. Y otra cosa de remedio natural o de aprovechamiento sería los pozos del café como fertilizante. Mira. Que aporta un montón de sales a las plantas y van a crecer mucho más hermosas. Mira, muy bien, que además hoy tenemos planta de la semana también. Muchísimas gracias, María José. Gracias a vosotros. Nos vemos en poco tiempo. Gracias. Que disfrutes el fin de semana. Igualmente. Y nosotros, yo no sé si Blanca se habrá tomado algún café hoy, pero sí que la hemos oído al principio. Me temo que sí. Y la voz la tenía perfecta. Blanca, a ver, que queremos oír tu voz. Cuéntanos, ¿qué está pasando? Muy buenas tardes otra vez. Pues como os decía, nos hemos venido hasta una clínica donde bueno, está compuesta por logopedas, por foniatras, que ayudan a mejorar bueno, pues esas patologías de la voz. Pero yo no me voy a enrollar más, nos lo va a contar María Jiménez, que ella es logopeda de esta clínica, Fonivoz. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes. Decía que aquí ayudáis a curar esas patologías de la voz, pero ¿cuáles son las que más nos afectan? Fundamentalmente los nódulos, laringeos, los pólipos, 20, los edemas 30, y 40, dentro de las clasificaciones, digamos 50, que se pueden tener disfonías 60, de hiperfunción o de hipofunción. 70, ¿Cada cuánto deberíamos 80, revisarnos la voz? 90, Pues depende. 100, Si usáis la voz 10, para vuestro trabajo, 20, yo creo que una vez al año habría que hacerlo. 30, Si notáis cualquier cosa, en cuanto 40, la notéis. Además ha comentado María, me comentaba antes que la revisión se tarda muy poquito tiempo. ¿En qué consiste? Muy poquito tiempo. Eso con un laringoscopio 80, te introducen en la 90, garganta y se ve por la pantalla y 100. enseguida ya se sabe lo que se tiene. Y Ah. puede durar 5 minutos. En esta clase estamos viendo que son solo hombres, pero las patologías de la voz afectan igual a hombres, a mujeres. Por igual, exactamente Y- igual. Y lo raro es que encuentres hombres, porque Oh. normalmente vienen muchas más mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres se cuidan más esas cosas. Los hombres piensan que la voz bronca, pues bueno, que es muy de hombre y hasta que no se quedan sin voz no se preocupan. Eso le iba a comentar, que realmente de la voz solo nos preocupamos cuando ya tenemos un problema. ¿Por qué? Cuando falla, sí, porque pensamos que, bueno, está ahí, mientras funciona no nos acordamos de ella. Pero es fundamental revisarse la laringe exactamente igual que te revisas los ojos. Denos algunos consejos para cuidarnos la voz. 4, Pues habría que aprender, todo el mundo tendría que aprender a 6, respirar con el diafragma. Eso lo primero. O 7, sea, unas clases y sobre todo a la 8, gente que utiliza la voz, bien 9, sean profesores o locutores 10, o actores o cantantes o dependientes, gente que utiliza mucho la voz, tendría que mirársela y primero tratar de aprender unas nociones elementales. Y en sus años de experiencia, ¿qué vicios ha notado que son los que más tiene la gente? Pues la gente no utiliza... lo fundamental es que hablan muy deprisa, agotan el aire, siguen hablando y entonces se producen ahí las patologías, porque al hablar sin aire, las cuerdas tienen que vibrar al paso del aire. Es un instrumento musical. Nos tenemos que dar cuenta que el aparato fonador es un instrumento musical que consta es un instrumento de viento, porque si no tiene aire no vibran las cuerdas, es un instrumento de 2 cuerdas que tienen que vibrar al paso del aire, y la caja de resonancia, que es la caja del cuerpo del instrumento, tiene que estar en la cabeza. Entonces la gente tiene que hablar desde aquí. Si la gente baja la voz y la coloca aquí, se hace daño. Si habla muy deprisa y agota el aire, se hace daño. Por supuesto, nada de fumar. El tabaco, fatal. Beber mucho agua para mantener las mucosas húmedas. Tratar de inspirar por nariz siempre que se pueda. Por lo mismo, para evitar que se reseque la laringe. Porque si se reseca se producen toses y carraspeos y eso son agresiones a las cuerdas. K. Muchas gracias.
comentaba además, no sé si me oís, Rocío y Rodrigo. Sí, te oímos perfectamente. Tenemos que cuidar ese instrumento de viento y yo creo que de las cosas más bonitas que hacemos con nuestra voz es cantar. Así que para cerrar el directo, yo no, lo va a hacer Fernando, que me han dicho que canta muy bien. Así que muchas gracias, compañeros. Fernando. En un grupo folk de Mies y Barro, de las Delicias. Pues el micrófono es todo suyo para despedir el directo. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, Blanca. Vamos Voy a cantar escuchar. el consuelo para vosotros y para todo el mundo. Canta, canta. Ya me duele el alma de tanto quererte, ya sufrir no puedo de angustia mortal, pero tú no intentas ni compadecerte, porque mi conciencia como el pedernal. ¡Ole! Bueno, yo creo que esto se merece un aplauso de Muchas todos gracias, ustedes. sí, Dejamos a un Fernando aplauso. cantando, que se nos va el tiempo. Tenemos a las invitadas ya detrás de bambalinas que se les sabe la Están canción aplaudiendo, también, ¿eh? Se la saben. Nos vamos a publicidad, Rodrigo. Venga, vamos a publicidad. Vamos a hablar de procesiones especiales ahora que llega esta Semana Santa. Claro. Demasiado especiales, diría Algunas yo. diferentes, así que no se muevan del sofá hasta ahora mismo. Una parte del cuerpo. Tobillo. Es una parte de la extremidad inferior donde acaba la pierna. Oye, hija, pues no sé, es una parte del pie, pero no sé exactamente muy definirte otra cosa. Pues bueno, pues una parte, un hueso que tenemos en el pie. Pues una articulación que hay entre el pie y la pierna y que sirve para menear el pie. ¿Dónde se sitúa? Hombre, en el pie, Entre el pie y la pierna. al lado izquierdo y al lado derecho. Es el tobillo, ¿qué tal el pie? ¿Y para qué sirve? Hombre, es el juego del pie. Bueno, pues para que se mueva el pie, según se va andando, el pie se mueve gracias al tobillo. El tobillo es la articulación que une la pierna con el pie. Su función es conseguir que este último logre su movilidad para flexionarlo, extenderlo o hacer una rotación, además del apoyo y equilibrio suficientes para que las personas puedan mantenerse erguidas, andar o correr. Está formado por 3 huesos, peroné, tibia y astrágalo, y también 3 son los ligamentos que le proporcionan estabilidad, el deltoido, los laterales y los de la sindesmosis. Los problemas más comunes del tobillo son las torceduras, relacionadas con los ligamentos, y las fracturas, que son la ruptura de los huesos. También las lesiones pueden afectar a los tendones y a los cartílagos. Bueno, pues ha quedado claro en este vídeo ilustrativo y ahora sí es el momento de debatir con nuestras chicas de oro, Rodrigo, que están preparadísimas, están las 3 hoy y con muchas ganas, porque ya están aquí en el momento, en el espacio de publicidad, saca aldea un poco el ambiente. Bueno, vamos pero muy rápidamente porque tenemos poquito tiempo. Para hoy el tema del día, bueno, no sé si ustedes lo sabrán ya, se ha suspendido una procesión en Madrid, una procesión atea, pero no vamos a hablar solo de esta procesión atea, sino de las muchas procesiones paralelas a esta Semana Santa, como por ejemplo el 5 de Copas en Zamora o el San Genarín en León. Eso es, vamos a hablar de todo ello con nuestras invitadas, las chicas de oro, Concha Chamorro, periodista, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, compañeros, gracias. Muy buenas tardes, gracias a ti. Bien hallados, bien hallados. Rocío Garrido, decoradora de interiores, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, bien hallados, compañeros. Y Concha Chamorro, y perdón, Carmen Blanco, anda, que estoy yo. Hola, bueno, sí, si no me llaman, si no me citas, la lío. Carmen si no me citas, la lío. Bueno, procesiones, vosotras que os gustan mucho, que sois muy, ¿no?, muy seguidoras de ellas, sobre todo Carmen, ¿qué opináis sobre las otras procesiones alternativas que hay? Yo no soy seguidora de las procesiones. No soy seguidora de las procesiones, no me gusta la imagen de un Cristo crucificado, torturado, ensangrentado. Como decía Machado, yo prefiero al que anduvo en el mar. Pero aún así, bueno, voy a hacer una aclaración de principios. Vengo de una familia eminentemente católica, aunque yo no me siento católica, a mí no me pidieron opinión para bautizarme, pero a partir de ahí tengo que decir que me merece todo el respeto los católicos y cualquier otra
creencia religiosa del país. Es cierto que estamos en un estado aconfesional, pero eso no significa que podamos hacer mofa o escarnio de cualquier confesión, ¿eh? La mayoría de los habitantes de este país, por tradición, por cultura, por historia, son católicos. Entonces me parece que les debemos un respeto, igual que al resto de las confesiones. ¿No estás de acuerdo con estas procesiones? Para nada. A mí me parece aberrante que se haga escarnio, que se haga mofa de hablamos cualquier no solo religión. de la procesión atea que se ha suspendido el Jueves Santo en Madrid, sino también de esas procesiones paralelas, sí, llamadas procesiones, digamos, de los borrachos. Bueno, las procesiones de los borrachos yo pienso que es una forma de divertirse como otra cualquiera y que, bueno, y que forman parte de la cultura de este país, de este pueblo y que, bueno, pues bueno, las puedo tolerar en tanto en cuanto no haya un escarnio, una mofa, un inri, una salida de tono y una falta de respeto hacia la religión. Yo no estoy de acuerdo en nada. Verdaderamente a mí me gustan las procesiones, pero porque es la belleza del arte, de la tradición, de la cultura nuestra antigua. Son distintas tanto en Andalucía como en Castilla, como hasta en el mar, que son preciosas. Sí. La cantidad de penitentes que van, aún no siendo creyentes, pero sí, sí, y los niños y los mayores, o sea que es que no es cuestión ya de creencia ni religiosa o no, sino es una tradición nuestra, muy nuestra, pero vale, aparte de que es religiosa, para mí lo es. Pero aparte de eso, yo entiendo que hacer un acto para reventar algo que ya está establecido o tal, eso debe de eliminarse de todos los lugares, porque esos tipejos lo único que pretenden es destrozar o provocar o hundir. Y de hecho, refiriéndome solo a la procesión atea esa, que no es ni atea, es mofarse de las procesiones de Semana Santa, que después todos ellos tienen vacaciones de Semana Santa, que tiene castaña. Esos tíos los tenía yo trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, los 3 días de Semana Santa, porque para qué van a disfrutar de la Semana Santa, que toña. Pero lo que sí me parece que no se puede hacer es, ellos dicen, lo que queremos es reventar y hacer daño por hacer daño. Eso es lo que no se debe de consentir. Estoy contigo, jamás. Pero yo lo he leído, ¿eh? Ellos lo han dicho. Y desde luego cuando estuvo aquí el individuo ese, que no lo quiero nombrar, hizo una mofa en el aula magna de la universidad, que eso no lo debe consentir nadie. El rector ha pedido perdón solo al claustro en pobre, pero yo pienso que todos los que se callan están consintiendo a este tipo de cosas. Esto no pasa, se quema un Corán y matan a la gente, yo no digo que nos lancemos a ellos, pero ni los judíos, ni los evangelistas, a nadie le hacen estas mofas. Esto me parece duro, y además lo están marcando la línea y marcando una línea de ir contra precisamente la Iglesia Católica. Y la están marcando que se tienen que borrar de la Iglesia, que tienen que apostatar, y lo están haciendo aposta, que por cierto han perdido en el Tribunal Supremo, han perdido lo de la apostasía. Que no es más que estupidez, no es más que estupidez. Y como decía Einstein, tenemos poquito tiempo, como decía Einstein, solo hay dos cosas infinitas, que son el universo y la estupidez humana. Un segundo, a las copas. Eso de que se celebre también para el Jueves Santo, justo en Zamora, cuando son las procesiones más impresionantes que tiene y que están preparándose tanta gente para ello, y hagan una de copas y de borrachos por la ciudad, por favor. Concha, yo creo que... Bueno, yo creo que la tradición de nuestras procesiones no se puede negar, ¿no? Tradición religiosa y artística, lo hemos comentado ya en anteriores ocasiones. Y creo que eso debía de prevalecer, ¿no? Yo confieso que no soy seguidora de las procesiones, pero cuando pasa una procesión por delante de mí, siento un respeto enorme. Y yo una vez dije y escribí que a veces hasta se me han saltado las lágrimas. Eso no quiere decir, yo no adoro a una estatua, yo porque mi religión va por dentro, nunca he manifestado mi manera de creer de una forma para adorar, ¿no? Pero sí confieso que estas procesiones tienen un gran significado espiritual y religioso, ¿no? Entonces yo creo que hay que respetarlo.
Y las otras procesiones, yo es que no les doy importancia a estos señores que dicen que luchan por la libertad y tal. O sea, yo creo que lo que tratan es de llamar la atención, ¿no? Si son ateos, pues son ateos y punto. Pero no que van en provoquen. contra del fundamentalismo católico, para ellos son fundamentalistas católicos los que organizan esas procesiones. Habrá algunos que sí que lo sean, pero hay otros que no. Entonces, yo creo que hay que tener, en principio, respeto a las personas y luego a lo que significa, al significado, y ya está. Y lo de beber y lo de tal, y lo de San Genarín, pues es una tradición que se convirtió porque era un señor vividor hasta más no poder, con prostitutas, con tal. Y luego dicen que hizo varios milagros, que salvó a unos niños, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, yo, o sea, estoy en contra de ese tipo de manifestaciones. Provocadoras. Provocadoras. Además es que son anticonstitucionales, porque uno de los artículos de la Constitución es la libertad de culto. Entonces, por favor, respeto a la libertad de culto, sea católica o sea de cualquier otra confesión. ¿Por qué? Pero ya no solamente la libertad de culto, es una manifestación artística. Sí. Y aquí vienen muchos extranjeros para ver estas procesiones. Igual no sienten absolutamente nada. Claro. Es simplemente admirar la costumbre, la tradición y ya está. Sí, es cultura, es una manifestación de nuestra cultura. Si mucha gente que las calles se convierten en verdaderos museos, y es verdad, porque hay verdaderas obras de arte. Son laicos totales, no entienden que esas manifestaciones ante la muerte y tal, bueno, es una manera diferente a la que ellos puedan entender, no lo entienden, pero desde luego la plástica les gusta. Sí. Yo me considero laica, apuesto por un Estado laico en el que se estudien todas las historias de las religiones para comprenderlas, pero desde el punto de vista laico, y su influencia en la cultura de los diferentes países, ¿no? Yo apuesto por eso, pero desde luego me produce todo el respeto del mundo. La religión católica en este país, que es mayoritaria, y el resto de las confesiones, insisto, y no estoy para nada de acuerdo con este tipo de manifestaciones que lo único que quieren es pues echarle por tierra y hacer escarnio y mofa, para nada. Pues me parece muy bien. ¿Estáis de acuerdo entonces, por fin? Un día que estéis de acuerdo las estamos tres. de acuerdo. Yo creo que ese tipo de libertad que proclaman es que eso no es tolerancia ni es respeto no es para una buena nadie. Libertad, vamos. Yo creo que la libertad empieza respetando a los demás, ¿no? Si no respetas a los demás... Y no invadiendo al otro, aquí es una invasión. Sí, una pregunta solo, que se nos acaba el tiempo. Si esas procesiones llamadas de los borrachos no boicotean otras procesiones, se hacen en otro momento diferente a una procesión, tampoco estoy de acuerdo. Es que vaya folclore, es que yo ¿qué veo que tenemos? quieren convertir a España en un folclore total, pero continuado. Folclore. Citas para los botellones, 2 o 3 días, por la noche, por la mañana, no sé qué, no sé cuánto, tal, pero vamos a llegar a un momento en que es crear malas costumbres. Es que vas a ver a la gente tirada por las calles por los folclores. El alcoholismo y el alcohólico es un enfermo. Es que es fomentar al alcoholismo. A mí me parece tremendo. Esto es salud. Creo que nos encanta demasiado el folclore a los españoles. Aunque no podemos vivir sin folclore. Yo no lo entiendo eso. Sí, tienes razón. Pero bueno, tú eres andaluza, sabes que en Andalucía en vez de ir de iglesia en iglesia se va de bar en bar. No, pero aquí también y en todos lados. Pues, bueno, ¿qué me estáis contando? Bueno. tenemos que despedir. Hay que respetar, que eso es lo más importante. Sí, no, bueno, yo creo que las procesiones es que la base de siempre de son una tradición en España y, por cierto, que trae muchos ingresos. Sí, el dinerito siempre está por el medio, desgraciadamente. Que nada más digo eso. Bueno, la ley del mercado. Última palabra, Rocío. Por encima de todo, respeto y tolerancia. Muy bien. Sin duda, Carmen. respeto. Por supuesto que la libertad de las personas no puede invadir a otras personas. Pues queda dicho, yo creo. Queda Concha, claro, me imagino Concha. que piensa lo mismo. Ya sabéis lo que pienso, sí. Bueno. Gracias a las tres, a Rocío Garrido, a Concha Chamorro, a Carmen Blanco por estar con nosotros. La semana que viene no nos veremos porque es Semana Santa. Estaremos de y procesiones. Estaremos de procesiones. Eso es. Muchísimas gracias. Vosotros sí que os la merecéis y disfrutarla. Por supuesto. Gracias. Vosotras también os lo Igualmente. merecéis. Nosotros nos vamos a publicidad, hacemos un alto en el camino, nos tranquilizamos un poco aquí en A Vivir Bien, volvemos. Y nos vamos al espacio. Eso es, nos vamos al espacio rápidamente. Hasta ahora. El helado es un alimento saludable si se toma con moderación. Puede incluirse en cualquier dieta de forma sana y equilibrada, ya que aporta gran número de nutrientes.
entre ellos calcio, vitamina B2, proteínas de alta calidad, lactosa y además fósforo, magnesio, potasio y vitaminas A y B6. A pesar de su alto contenido en grasas, si realiza ejercicio puede comer un helado siempre que escoja variedades sencillas y evite los toppings. Si aún así le preocupa el aporte calórico, escoja sorbetes y helados de agua y frutas. Aportan más vitaminas y minerales y son mucho más bajos en calorías. Pues estamos de vuelta aquí en A Vivir Bien y como les hemos dicho antes, nos vamos a ir al espacio exterior con Miguel Ángel Sabadell, nuestro gran científico. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Y por qué nos vamos a ir al espacio? Bueno, pues porque el pasado día 12 se cumplían 50 años de la llegada del hombre o de la salida del hombre de la Tierra, ¿no? Exacto, la única especie del planeta que ha conseguido salir por encima de la superficie de la Tierra y por encima de la atmósfera. Pues como nosotros, así entonces la ICA no... Ah, bueno, claro, sí, pero la ICA no construyó la nave. No, simplemente fíjate que los rusos llevaban una ventaja a los americanos, ponen el Sputnik, lanzan a la Laika, el primer ser vivo en el espacio, lanzan a Gagarin, pero pierden la carrera en la Luna. Fue una cosa peculiar, porque cuando le preguntaron a Von Braun qué iban a encontrar cuando fueron los americanos a la Luna, dijeron los soviéticos. Claro, porque lo que era lo esperable, eran los que llevaban la ventaja, pero fíjate por dónde avanzaron mucho más allá. Y el hombre, y Gagarin era un tipo que, aparte que tenía evidentemente, más aptitudes, evidentemente los cogieron así, tenía que tener el tamaño apropiado para estar en la Vostok. ¿Y qué tamaño tenía? Pues hombre, no tenía que ser muy grande porque la Vostok era de 2,5 metros, entonces tenía que estar bien agarrado. O sea, prácticamente no podía moverse, era simplemente montarlo, tirarlo y después dejar que cayera. 108 minutos estuvo dando vueltas alrededor de la Tierra, unos 300 kilómetros de altura, bueno, entre 300 y 170, y al final bajar. Y lo que es curioso es que, claro, no hay de esas grandes frases bonitas, etcétera. Por ejemplo, la frase que dijo cuando iba a despegar era «allá vamos». Y además se convirtió en Rusia pues en una frase de decir, cuando vas a querer conseguir algo, que vas a lanzarte algo, dices eso, allá vamos. ¿Cómo era? Es que yo en ruso, yo soy salvo dobri utrani yeni panimayu, que significa yo no entiendo nada, no sé nada más. Bueno, sí, una palabra así un poco un tanto extraña. Y la primera transmisión que hace a la Tierra es, el vuelo va normal y no notó demasiada incomodidad en la ingravidez. O sea, fue la primera transmisión que hizo Gagarin a la Tierra cuando pasaba justamente por encima de agua. Y sin embargo le atribuyeron otra frase histórica que quizá no sea suya, ¿no? Sí, la de que no he subido ahí arriba y no he visto a Dios, eso no es de Gagarin, aunque se la atribuyen, es de Khrushchev, el premier soviético. Dijo, Gagarin estuvo en el espacio y no vio a Dios. Bueno, y 8 años más tarde resulta que Estados Unidos llega a la Luna. ¿Es verdad que llega a la Luna? Yo creo que esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? Sí, llegamos a la Luna. Recuerda que hablamos que había un espejito que pusimos en la Luna para disparar un láser desde aquí y poder medir la distancia Tierra-Luna. Luego, si hay un espejo que lo puso además el Apolo 11, los primeros que llegaron, estuvimos en la Luna cuando tuvimos que llegar al Apolo 11, que dicen, no, es que el Apolo 11 no llegaron después. No, el Apolo 11 llegó, pues puso un espejo y antes de que llegara la siguiente ya habían disparado un láser para medir la distancia Tierra-Luna. O sea que sí llegamos a la Luna. Pero fíjate una cosa muy curiosa que hay entre las naves soviéticas o las naves rusas y las naves americanas. Las naves soviéticas, si veis las fotografías, las toberas de los motores son mucho más grandes. De hecho, los motores soviéticos son mucho más potentes que los norteamericanos cuando tiras al espacio. Y uno se puede preguntar por qué, porque le gusta a los rusos ser así en plan gordo, ¿no? Y tal. No, porque depende de dónde dispares, necesitas más empuje o menos. Tú ten en cuenta que la Tierra gira. Entonces, cuando estás girando, existe algo que llamamos la fuerza centrífuga, que entonces te va a ayudar a salir. Si tú tiras desde el ecuador, la fuerza centrífuga es mucho mayor. Entonces, es más fácil que salga. La fuerza centrífuga, hay que decir que para que los físicos que me estén viendo, es una fuerza ficticia. Ya lo digo, yo lo sé, pero no lo voy a explicar aquí. Pero a nosotros nos interesa eso. Entonces, como te ayuda la fuerza centrífuga, no necesitas tanto motor. Pero los rusos que tiran desde desde Baikonur, en Siberia, que está muy cerca del polo, por tanto la distancia al eje de la Tierra es mucho más pequeño, la fuerza centrífuga es menor. Y por eso necesitan motores más gordos, mucho más gordos. Eso ya lo sabía Julio Verne cuando lanzó en su novela de Tierra a la Luna, salen desde Florida. A mí me sorprende cada día más Julio Verne. Desde Florida. Después, bueno, la carrera espacial todavía no se ha terminado, ¿no? Estamos con Marte ahora.
Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a llegar a Marte? ¿No vamos a llegar? Hombre, yo creo, me imagino que sí, no sé si lo veremos. Fíjate, hombre, para el 2030 dicen algunos que estaremos capaces. El problema es claro, yo creo que la crisis económica es bastante más, va a ralentizar mucho toda la exploración espacial, porque digamos desde que se llega a la Luna, que se llega simplemente por motivos, por cuestiones totalmente políticas, tienen que ser los americanos que tienen a la Luna, no hay ningún otro interés más. ¿Por qué no volvemos a la Luna? Volveremos en el momento que podamos explotar la Luna. Mientras tanto, ir a la Luna otra vez no merece ninguna pena. Ir a Marte es otra apuesta. Entonces, ahora no hay dos superpotencias que se estén pegando por a ver quién es el mayor, sino se supone que va a ir Estados Unidos y será un entente cordial de distintas, tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea, como los soviéticos y los japoneses, etc. Pero el problema esencial no solamente es bueno, ¿cómo puedes llegar hasta Marte? Porque simplemente es un vuelo, un cohete gordo y ya está. Necesitas mucho combustible y cosas de esa. Ten en cuenta que poner 100 gramos en el espacio cuesta 1 millón de euros. El coste. O sea, tú te subes te subes 100 gramos de chopet para comer y eso cuesta 6.000 euros. ¿Por qué? Porque es muy caro, porque necesitas, entre lo que es la cantidad de combustible que necesitas y todo, en el fondo son 6.000 euros por cada 100 gramos, es muy caro. No tenemos lanzadores muy baratos para eso. Pero el viaje es 1 año y medio de ida, estar en Marte un rato, 6 meses hasta que se abre la nueva ventana, porque no puedes volver cuando quieres, sino cuando están más cerca la Tierra y Marte, esperar medio año y 1 año y medio de vuelta. Entonces tú imagínate que en el fondo pasan a ser 3 años, 4, que te vas con 5, y vas a estar en un espacio de 11 metros cuadrados. Un gran hermano a la bestia. 4 años en un espacio de 11 metros cuadrados y comiendo evidentemente no huevos fritos, ni chuletones, ni cordero, sino comiendo comida deshidratada. 4 años. Tenemos una llamada, me dicen, Miguel Ángel. Vamos a atenderla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su consulta? Bueno, la consulta es la siguiente. Es que le he oído decir al don Miguel Ángel que no sabía el por qué los americanos se habían adelantado a los soviéticos. Yo, según he leído, hace tiempo ya, mucho tiempo, es de que el Partido Comunista, el PQS, pues no quería poner en peligro la vida de ningún astronauta. Y prefirieron hacerlo mediante mecanismos, el llegar a la Luna, ¿no? Y eso yo creo que fue el retraso, según los historiadores, el no haber llegado los soviéticos con una persona antes que los norteamericanos a la Luna. Todos sabemos que Kennedy se lo propuso en un discurso famoso que hubo de que llegaran a la Luna en tal tiempo. Entonces, pusieron mucho dinero, todas las cuestiones humanas, técnicas y demás, pero es histórico que el PQS no aceptó el lanzar un hombre a la Luna si no era con las suficientes garantías de vida. Eso es histórico y lo he leído pues hace un montón de años ya, aproximadamente ahora 40 años o por ahí, ¿no? Cuando empezaron los Apolos y todos esos vuelos de los americanos. Gerardo, muchísimas gracias por su aportación. Vamos a escuchar. Pues eso se puede consultar, yo creo, en algún historiador y alguna persona que esté, a un politólogo. Muchísimas gracias, Gerardo. De nada, un saludo. Hombre, es evidente que no se pueden arriesgar a mandar a alguien a la Luna y ser un fracaso. O sea, es obvio que hay la parte del posible fracaso estaba ahí, pero ¿por qué podía fracasar? Tecnológicamente, los soviéticos cometieron una serie de errores. Por ejemplo, las toberas de los lanzadores y los lanzadores eran versiones de misiles intercontinentales, no diseñaron uno exprofeso, entonces daba muchos fallos. Y después, posiblemente, lo que sería la parte tecnológica de control automático, los americanos tenían bastante más avanzado. O sea, tecnológicamente los americanos consiguieron ir mucho más deprisa que los soviéticos viendo que perdían la carrera y no iban a la y lo que no podían hacer es mandar a alguien a la Luna perdiendo en el camino. Fíjate que Gagarin estuvo a punto de no regresar, porque en la reentrada el módulo llevaba el resto del revestimiento de la nave, tenía que hacer unas explosiones para soltar y caer solamente lo que era la Vostok.
a Rusia. Bueno, pues no se soltó del todo, sino que hubo un hilo, un cable que se mantuvo unido y empezó a dar vueltas, a calentarse en demasía en la reentrada, y menos mal que se fundió ese cable y se pudo soltar, que si no... Esta es la respuesta, Gerardo, que nos llamaba desde León, muy rápidamente, porque lo hemos dejado a medias, el tema de Marte. Aparte de ese gran hermano, 5 personas, hay otro problema añadido, que es el polvo, ¿no? Sí, exacto. El polvo marciano es una cosa muy curiosa, porque uno piensa que tecnológicamente no va a ser un problema. Pero sí, el polvo de Marte y las tormentas de polvo de Marte son muy comunes. Estamos hablando de tormentas de polvo de 200, 300 hasta de 500 km/h. El polvo marciano no es como el polvo de aquí, sino el polvo marciano es como la ceniza cuando quemamos en la chimenea. Es muy, muy, muy fino y eso se cuela en todos lados. Y el problema tecnológico básico para poner una base permanente en Marte es cómo demonios impido que se me cuele ese polvillo de tamaño de la ceniza dentro de la base, porque puede estropearlo todo. Y ya no es que entre dentro del habitáculo, es que encima se va a colar en todos los motores, todos los instrumentos electrónicos que son de soporte vital. Porque en Marte no hay oxígeno, en Marte no hay agua en superficie, por tanto, que se te estropee la bomba de oxígeno, pues implica que te vas a quedar ahí. Entonces, ese es uno de los grandes problemas tecnológicos. No es cómo poner la base allí, sino cómo impedir que se cuele el polvo marciano. Bueno, pues después de esta clase, muchísimas gracias, Miguel Ángel, un placer. Volveremos ya después de Semana Santa para hablar del amor, que es una enfermedad. Nos lo va a contar, hasta entonces, que pases una feliz Semana Santa. Y ahora pues queda muy poquito para las elecciones y hay mucha gente pues que tiene dificultad a lo mejor para votar. Vamos a ver qué es el voto accesible para personas ciegas. Escuchen. Él es Alberto y este es su perro Adrian. Ambos se dirigen a la 11. Pasa, Alberto. Hola, Miguel. ¿Qué tal estamos, tío? ¿Qué tal, tío? Bien. Mira, venía a preguntarte porque he estado viendo por internet todo el tema del voto accesible. Pues estupendo. Pasas, nos sentamos y te explico. El paso previo para poder acceder al voto accesible es que lo solicites ante la Junta de Castilla y León y tienes 3 formas. La primera de ellas es en alguna de las oficinas de la Junta de Castilla y León. La segunda es a través del teléfono de atención al ciudadano. Y la tercera es a través de Internet, en la página web de la Junta de Castilla y León. Únicamente hay 2 requisitos. Primero, realizar la solicitud, por supuesto, y después tendrías que pues acreditar la condición de discapacitado con una discapacidad mínima del 33%, discapacidad sensorial, y tener conocimientos del código de lectoescritura Braille. ¿Cómo llega a mí este kit accesible? Pues es tan sencillo como que la Junta Electoral pues acepte esa solicitud que tú has hecho y en el momento de las elecciones, el día de las elecciones, el 22 de mayo, en tu mesa electoral, el presidente de la mesa te va a hacer entrega de un maletín de voto accesible. En las elecciones autonómicas es la primera vez que disponemos de esta opción para poder realizar el voto accesible. ¿De acuerdo? Se habían hecho experiencias iguales en las elecciones europeas del año 2009 y en las elecciones generales del año 2008. ¿Y tú, Miguel, esto ya lo has utilizado en anteriores elecciones? ¿Y cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué has sentido al votar de forma libre y secreta? Pues la verdad es que ha sido la primera ocasión en la que realmente he sentido el que yo era quien decidía la dirección del voto que quería dar, puesto que en otras ocasiones siempre hemos dependido de que una persona nos echase una mano, nos ayudase o nos indicase cuáles eran las papeletas de la opción que queríamos elegir. Y sin embargo, en este caso, pues la verdad es que pues con los medios que han puesto a nuestra disposición nos ha permitido el conseguir un grado más de autonomía y de normalización. ¿Cuántas personas van a poder acceder a este voto accesible? En Castilla y León, actualmente, y datos de finales de este mes pasado de marzo, somos alrededor de unos 4.000 y algo afiliados a la 11. De esos 4.000 y algo afiliados, el censo actual de mayores de 18 años está alrededor de 3.800. No todos los afiliados son ciegos totales o conocen el código de lectoescritura Braille.
Calculamos que aproximadamente alrededor de un 25% de esos 3.800 podrán depositar su voto en el código de lectoescritura Braille. Aquí tenemos una muestra que nos han hecho llegar, corresponden a otras elecciones, pero va a seguir el mismo sistema que en este maletín que tenemos aquí. Dentro del kit, del maletín, lo primero que vas a encontrar es la guía explicativa en la que se te van a dar las instrucciones para que puedas elegir la opción que quieres votar y cómo tienes que hacerlo. Dentro de ese mismo maletín tienes un sobre grande y otro un poquito más pequeño. El sobre pequeño es un sobre normalizado, es con el que vas a depositar tu voto en la urna el día de las elecciones, ¿de acuerdo? Y en el otro sobre, que es un poco más voluminoso, dentro tienes las opciones políticas que se presentan dentro de esta circunscripción a las elecciones. Lo vas a encontrar en cada sobre, escrito en braille, cada uno de los partidos políticos que concurren. Lo que tendrías que hacer sería buscar la opción que quieres elegir para votar, sacas de dentro la papeleta normalizada en tinta y es la que tienes que meter dentro del sobre normalizado. Volverías a guardar todo lo que te sobra dentro del kit, del maletín, y en este caso ya irías a la mesa para depositar ese voto. Una vez que he votado el kit, ¿me lo puedo llevar a mi domicilio? No es que puedas, es que debes llevártelo a tu domicilio, porque si lo dejases allí, revisando el kit y viendo las opciones que faltan dentro de esos sobres, podrían saber qué dirección has tomado. Estos votos únicamente son para las elecciones autonómicas. ¿Y las municipales? Pues en las municipales, en un principio, no vamos a poder tener esta opción del voto accesible, puesto que por los plazos que debe manejar la Junta Electoral y que, bueno, pues tampoco se podría certificar realmente que todas las candidaturas fuesen a estar adaptadas, de momento no se va a poder utilizar. Si como Alberto usted cumple todos los requisitos, debe solicitar su kit de voto accesible antes del 25 de abril. Pues todavía tienen tiempo, hasta el 25 de abril, queda muy poco, así que anímense a que todo el mundo tiene opción a ese voto. Eso es, y nos vamos a ir a publicidad, pero antes, como siempre, vamos a hablar de la noticia curiosa, Rocío. ¿Cómo cantas tú? Yo canto mucho. Bien? ¿Qué tal sigue la chicharra debajo de tu ventana? No, ¿Sigue cantando? Ya no sí, está. Sí. Bueno, pues de eso se trata, de pájaros, concretamente la noticia curiosa del día. Rodrigo, fíjate, un estudio de un grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigadores Científicas ha realizado un estudio sobre los pájaros que dice que los pájaros que viven en las ciudades dedican más tiempo a cantar para compensar el ruido, prestando menos atención a otras tareas como la defensa ante posibles depredadores. Estas aves pueden emplear hasta el 60% del tiempo en cantar a niveles de 70 decibelios. 70 decibelios. ¿Qué te parece? ¿Y lo hacen más los días festivos? Lo hacen más los días festivos que a diario. Sí. No son muy currantes entonces. Nos vamos a publicidad y a la vuelta continuamos con la planta de la semana y los remedios caseros más naturales. Hasta ahora. Bueno, llegando casi al final del programa, tenemos que decirles que antes de disfrutar y conocer los mejores remedios naturales, tenemos una planta. Tenemos una planta, nuestra planta de la semana, que esta vez se va a enfocar en el helecho. No os lo pierdan. Vamos a verlo. ¿Cuál es nuestra planta de la semana? Pues hoy es la esparraguera, una planta muy común dentro de nuestro hábitat y que quizás a veces no la damos el protagonismo necesario para que verdaderamente tener una esparraguera cada uno de nosotros en nuestra casa o en nuestro jardín. Nombre botánico. Asparagus, en este caso, esta que estamos viendo aquí es la Mayeri, que parecen como unas escobillas principalmente, ¿no? Es una planta muy característica dentro de lo vulgar que son las esparragueras, una planta también muy utilizada dentro de nuestro arte floral. ¿De dónde procede? Proceden principalmente de Europa. ¿Qué cuidados necesita? Vigilar bastante el riego, porque son plantas ciertamente sensibles por sus acículas, ¿no? Y entonces pues necesitan un riego constante. Yo diría que en verano, a partir de ahora ya, pues 2 o 3 veces semanalmente, vigilarlas el riego verdaderamente. Bastante luz. Es una planta que a partir de ahora ya también la podemos poner en la calle,
es una planta que quizás, sobre todo la otra variedad, el Sprengeri y demás, nos recuerda a nuestros antepasados a tenerlas casi en las puertas de las calles de los pueblos, en un bote, como siempre digo yo, de losos de aceitunas y demás, que es curioso. Entonces la esparraguera quiere decir que la podemos adaptar perfectamente a la calle. Este es el fruto después de una floración, que nos echa, en esta variedad, suelen echar unas bolitas, en las otras también echan otras bolitas y demás, floración que ocurre pues prácticamente a finales de verano. Esta es otra planta que, como hemos dicho en la entrada de nuestra casa, pero es muy típica y muy característica en las galerías de nuestras casas, por ese verdor y ese espectáculo que nos da. Es una planta que también hay variedades que no necesitan un exceso de luz, pero que las viene muy bien para coger un verde mucho más profundo, un verde más característico y desarrollarse mucho mejor la planta. El uso puede ser decorativo, y en esta diría que también para crear artes, para crear composiciones florales muy importante, donde la usamos como un elemento de hoja, por decir así, para realizar unos bellos trabajos florales, los que nos dedicamos también al mundo de la floristería. Tenemos uno ya en la redacción, tenemos un helecho, y lo que no tenemos ni todavía tienen todos ustedes que nos están viendo es el remedio natural que vamos a realizar hoy, que además les va a encantar, porque es que ¿qué no nos encanta de estas dos hermanas? Izaskun y Celia, bienvenidas, buenas tardes. Buenas tardes. Ya lo tenemos todo preparado, ¿qué tal estáis? Muy bien. ¿Relajadas con esta astemia primaveral? Sí. Y si no, para eso vamos a elaborar y además todo. Llenas de energía. Eso es lo que vamos a hacer a continuación, que bueno, antes de que empecemos a explicarlo paso por paso, vamos a leer la frase. Nadie puede hacer bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro. La vida es un todo invisible. Indivisible, perdón. Mahatma Gandhi. Es de Gandhi la frase. Que también es primo vuestro, ¿no? Algo no, así. este no. No tiene nada que ver. Muy bien. Indivisible, que me he trabado yo. Vamos a empezar a elaborar dos remedios naturales que ahora mismo nos puede ir explicando Celia. Empezamos Uno con Celia. es un vinito medicinal. Entonces, un vino medicinal. De lo que se trata hoy sobre todo es de intentar recuperar esa energía que con los cambios de horario, un poquito ya el calor, pues parece que la primavera todo se nos hace muy cuesta arriba. Estamos cansados, a veces dormimos hasta mal, todo se nos hace hacer. Y entonces, bueno, pues vamos a intentar con unos remedios muy tradicionales, fíjate, un vino medicinal. Yo no sé si será medicinal o no, no lo he probado todavía, pero el olor que desprende, el aroma... Sí, es muy agradable. Es muy agradable, eso es. Y además de tener todas las propiedades del romero y de la salvia. Lo que hemos traído hoy es vino, como veis aquí. Vino bueno. Un poquito bueno. Lo que no hemos traído es la botella para no hacer publicidad. Claro, que son muchos los que hay en nuestra comunidad. En nuestra tierra y luego, claro, ¿cuál de todos? Hombre, hay muchísimos. Entonces, aquí veis el romero y la salvia. El romero estamos harto de verlo porque es un arbusto con flores lilas, que además lo vemos incluso en la decoración urbana, aunque no pueda usarse porque esté lleno de plomo y de metales pesados, pero que tiene un efecto principalmente tonificante, energizante, vigorizante. Entonces nos aporta esa energía de la que estamos hablando que ahora nos falta. De hecho, lo llaman el ginseng español, es decir, que tiene un efecto totalmente armonizador de nuestra energía. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es lo que se llama un vino medicinal o enolito. Es decir, tiene un nombre porque es tan sumamente antiguo. Esta práctica tiene incluso más de 5.000 años, ¿no? 5.000 años. Porque ya en el antiguo Egipto, ya en unas ánforas que encontraron... eran muy listos, ¿eh? Hombre, además la ciudad de Kemi viene la palabra química. Entonces eran jarabes antiguos. Como no había esta síntesis química que tenemos ahora, pues se empleaba así. Bueno, entonces vamos a ver cómo se elabora. Al grano o a la planta, como queráis decirlo. Entonces... Al baño María vamos a poner... nuestra cocina imaginaria. Eso es, que aquí hay fuego, ¿no? Ponemos el otro vino, que ese ya tiene... perdón. Ese ya está hecho. Ese es el que ya hemos traído el resultado final. Sí. Bueno, pues echamos un poquito de vino y tenemos en cuenta que vamos más o menos por una parte de planta, vamos a echar 20 de vino, aproximadamente. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Y luego ya... Con esta proporción, pues lo que vamos a hacer es cocer al baño María un poquito el romero y un la poquito salvia. de salvia. Eso es. ¿Cuánto tiempo más o menos? Bueno, pues unos 15 minutos, una cosa así. Luego lo que vamos a hacer es taparlo. Aquí tenemos el frasco sin tapa, bueno, no importa. Lo tapamos y lo tenemos unos 5 o 7 días macerando, que incluso puede ser más. Y ya está. ¿Y luego qué vamos a hacer? Pues simplemente se cuela
Se cuela con el colador. Se cuela con el colador. Que es y luego el vino, colador. como tiene agua y tiene alcohol, logra que todas las esencias, que todos los principios activos de las plantas pasen al líquido y entonces podamos luego disfrutarlo y beneficiarnos de sus propiedades. Del vino medicinal. Del vino medicinal. Entonces yo voy a probarlo, ¿no? Yo voy a probarlo. Bueno, esas horas, porque como soy Celia y yo soy la que lo hago, yo lo pruebo, di que sí. Bueno, te invito primero a ti. Venga, vale, voy a probarlo yo. Bueno, a ver si me va a ver. Hay que valorar. Medicinal, me voy a poner aquí como Hay que valorar que se toma en cucharadas soperas como si fuera un jarabe o se toma en pequeños chupitos. Sabe muy, muy fuerte. Se puede endulzar, ¿eh? Muy si se fuerte. quiere. Se puede endulzar con miel. Sí, sí, sí. Entonces, se le echaría un poquito de miel. Espera un momento, que voy a probar. Yo también. Es verdad, porque además, la verdad que se me olvidaba un ingrediente básico que es la miel. La miel. Menos mal que es que queda bastante intenso el sabor, ¿eh? Solo miel. Solo miel. De hecho, hay una bebida muy antigua que se llama hidromiel. Entonces, la hidromiel pues tenía unas propiedades afrodisíacas. No tenemos cucharilla. Sí, bueno. Sí hay por ahí. Bueno, da igual, hoy así todo sin cucharilla. Y lo bonito que es ver caer la miel. Oh, mira qué bonito. Lo que es verdad es que todos los aceites esenciales... Sí, perdona. No, que al probarlo, todos los aceites esenciales han pasado al vino y se nota perfectamente. Se nota. Claro. Perfectamente. Ahora ya ha tenido que cambiar, ¿no? El sabor. A ver, hombre, con miel está todo muchísimo más rico. Fuerte. Está fuerte, claro. Tiene además el romero que tiene alcanfor, por eso hacemos alcohol de romero, claro. ¿Izaskun? Sí. Bueno, lo que yo he traído, medicinal, está elaborado. Lo que yo he traído es un desayuno energético, porque bueno, aparte de estas plantas que nos van a hacer recuperar energía, nos van a tonificar, hay que nutrir. Hay que nutrir. Hay que nutrir. Entonces este es un desayuno estupendo, lleno de nutrientes, que nos va a venir muy bien pues para añadir esta mezcla que voy a hacer. Pues ingredientes, en nuestro desayuno habitual o en los yogures, por ejemplo, porque está buenísimo. Ingredientes: semillas de lino, semillas de sésamo, bayas de goji, semillas de chía, muy interesantes, las voy a poner aquí porque esto es una verdadera joya, una verdadera joya, y pipas, semillas de girasol. Que no he comido yo ninguna. Y crudas. Ninguna he comido. Mira, tanto las semillas de chía como las semillas de lino son una gran fuente de omega 3. De hecho, la chía es la fuente vegetal más rica en omega 3 que se conoce. Esto es una verdadera joya. Esta semilla proviene de Centroamérica, ya la conocían los aztecas y para ellos era importantísima. Es una fuente de nutrientes completa. Contiene todos los aminoácidos esenciales, ácidos grasos y sobre todo muchos antioxidantes. Muy bueno. Lo de los antioxidantes es muy valorable y lo era para los aztecas porque les permitía conservar la harina de chía durante mucho tiempo sin conservantes. Se conservaba sola. Curioso. Cuando hacemos esta mezcla, el lino que se enrancia con mucha facilidad y conviene molerlo cuando se va a consumir, como esto lo vamos a dejar hecho, pues mira, le añadimos cosas antioxidantes, así el lino ya no se estropea. Anda, mira qué O sea que está fenomenal. Con esto es omega 3 y con esto omega 6. Omega 6, omega 3. El sésamo tiene omega 6 y omega 9, que lo contiene también el aceite de oliva, y las semillas de girasol omega 6, con lo cual esto es un desayuno cardiosaludable al 100%. Para personas que estén controlando su colesterol les va a ir fenomenal. Deportistas, gente mayor, porque esto intensifica la actividad intelectual, nos despierta el cerebro, nos da energía. Y luego las bayas de goji. Que yo decía que por ahí dicen que no valen para nada. Bueno, es que las bayas de goji se han vendido como si fuera el milagro más milagroso que existe. Y es que, vamos, hay que limitar un poco las expectativas con las cosas. Es un alimento muy bueno, muy nutritivo, muy antioxidante, pero tampoco hace milagros. Es decir, es muy interesante añadirlo a nuestra dieta, sobre todo por la cantidad de antioxidantes que tiene, porque es que fíjate qué color. Sí. Este color no es pintura. Bueno, hay que probarlo. Hay que probarlo. Este color es natural. El desayuno que nos estás hoy mostrando, ¿cómo hay que tomarle? A ver. Todo esto lo molemos en un molinillo, en la Thermomix, si la tenemos, y mira, este es el resultado final. ¿Y es el resultado? Sí, y esto a cucharadas en nuestro desayuno, con los cereales, con el yogur. Encima de la tostada, por ejemplo. Encima de la tostada también. Lo podemos añadir a un puré, si queremos, a una tostadita, como tú bien has dicho, una ensalada. ¿Un puré también? A un puré también, perfectamente. ¿A un yogur? Sí, donde queramos, porque el sabor es buenísimo, de verdad que sabe riquísimo. Muy bien, con pues yogur es estupendo. El sésamo es muy rico, tiene un sabor muy aromático. Repetimos los ingredientes rápidamente. Semillas de lino, semillas de chía, semillas de sésamo, bayas de goji y semillas de girasol. Quería comentar que las semillas de girasol son riquísimas en calcio. Bueno, pues vamos a probarlas. Que no son también. una golosina solamente, que las conocemos, ¿verdad?, para pasar el rato. Y también son muy, muy ricas en vitamina E.
Entonces también tienen propiedades antioxidantes. Casi todas las semillas, cuando las vemos, tenemos que pensar en minerales. Nos van a aportar muchos minerales. Rodrigo, ven con nosotras, que vamos a probar tanto manjar, ¿verdad? Parece que vengo yo solo a probar las cosas aquí, ¿no? Es que viene, sois como mis druidas geniales, ¿eh? Yo es que me caí en un todas estas recetas, por eso tengo esa energía. Todas estas recetas las podrán encontrar en nuestra página Vivir Bien en Facebook, y ahí pueden detenidamente leerlas, porque seguro que se les ha escapado algún detalle. Y si no, también todos los productos, ya saben, en Mundo Natural. Muchísimas gracias a las dos. Buen fin de semana. Ya no nos vemos el viernes que viene, el siguiente. Que lo paséis muy bien. Igualmente, pareja, hombre. Pues igualmente, ¿eh? Bueno, vamos a llenarnos de energía. Me pienso llevar esto para probarlo en el desayuno de mañana. Volvemos el lunes a la misma hora en las 7 de Castilla y León. Que pasen buen fin de semana. Adiós. Hasta el lunes. Chao.